una Dios. Gis un tiki divo tempo y reflexiona con gran divo Diosta. Hoy el título de nuestra meditación está Dolphin. Y el versículo de meditación está guardado allá en el buque de Promesa Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y Eli avisa a Samuel, vai dormir, y si ella amabo, vos me visa, papia Señor, para sobre vos servidor, está escuchando. ¿Quién no te fascina para mirar un dolphin? Dolphin ta mamífero na marino masha inteligente. Nanta pertenece na e grupo de ballena nan contingente, qual ta inclui e orca nan tambe. Nanta viva sempre den grupo e ta conoci pa ta animal nan altruista. No solamente nanta cuida bom pa otro, un dolphin lesiona nunca ta guardo laga atrás. Pero también dolphin nang ayega di rescatar ser nang humano lesiona. E animal nang aquí ta come carne y por viva más o menos 17 años largo. Dolphin nang ta mira hopi bon y también nang ting bon oído. Nang oído ta 10 viaja mío desarrollar cu e oído humano. Combinación de dos sentidos nan aquí, ta lo que te ayuda el animal aquí evitar peligro alimentar nan mes y también socializar. Nan te conocí pa ta animal nan que te gusta hunga y también pa nan salto nan. E característica nan aquí a convertir el dolphin en un de animal nan preferi de observador nan de vida silvestre. Un salto de un dolphin porta aproximadamente 10 metros alto. Algún mister salta cada 20 segundos para oxígeno, mientras que algún aguanta 30 minutos. Ahora que el animal na aquí ta dormir, nanta descansa solamente un banda de nan cerebro y ta será solamente un huevo. De forma aquí, nan por continuar salir na superficie de agua para recibir oxígeno y también queda atento para vigilar rondo de nan. Como creador de nos vida nan, Dios te desea de estar en contacto continuamente con nos. Prometo picar adrenta mundo, Dios estaba a comunicar con gente cara a cara, manera un gente por comunicar con su amigo. Después de picar, tu cosa cambia y el escenario aquí también abrirá diferente. Picar apone con gente ya no por para en la presencia de Dios. Gente es ahora por comunicar con Dios por medio de oración y Dios te comunica back con nos por medio de su palabra. Otra forma también que Dios te comunica con nos, ta dor de naturaleza. El salmista David avisa en el book de Salmo 19, versículo 1, el cielo ta conta de gloria de Dios y el firmamento ta proclamar obra de su mano. Mescos que el dolphin tiene un oído fuerte desarrollado, nos también por desarrollar el sentido por medio de cual nos por escuchar la voz de Dios. Está fácil para reconocer voz de un gente que nos está papi con él todo día, sea un gente de nuestra familia o un amigo. Nan entonación te vira familiar para nos y nos por reconocer nan voz sin que nos tengo mira nan cara a cara. Mescos ta hora que nos ta pasa tiempo con Dios todo día, según que nos ta abre su palabra diariamente y ta papi con él continuamente en oración, nos ta sin reconocer la voz de Dios. Lesa la historia de Samuel, en Promesa Samuel capítulo 3, y luego comprende esa aquí. Nos ta sin comprender su instrucción. Eta contestar nos preguntan, eta aclarar nos dudan, y ta revela la voluntad que tiene para nos vida. Mescos que el dolphin ta queda atento hasta hora que ta dormir, nos también mesterta atento todo momento. Ta dushi pa ting gente que ta clapa papia cubo, ora cubo ting necesidad.
pero tá mais duxe ainda, ora que Deus papia cubo, den bom momento nan di mester, boa comunicar com Deus awe, caba, e voz de Deus tá uno familiar pabo, pide Deus, para ajudar a discernir sua voz, e mesmo com Samuel, bisa Deus turdia, papia Senhor, para sobre vos servidor, tá escuchando, repetir a oração aqui, junto comigo. Senhor Deus, me queria reconhecer bobos. Ajuda-me para estar atento ora bota papia comigo. Amém. Me quero desejar dia bendicional. Duna Deus, diz tiki de tempo e reflexionar com grande Deus tá.